Buenas tardes, la conferencia es de articulaciones, así que vamos directamente a pasar con esto. Recuerden que este material también está incluido en el segundo examen que va a ser el 17 de octubre. Estamos hablando de 2 semanas. ¿Okay? Vamos con la próxima. Vamos a ver qué está pasando aquí. No, yo no lo quiero así de grande. Ok, vamos a ver. Básicamente en la primera figura lo que están es enseñándoles pues, el range of motion o la cantidad de movimiento que puede haber en una articulación. Si usted tuviera las articulaciones en buenas condiciones, pues puede hacer todo este tipo de movimiento de circunducción, flexión, extensión, que es necesario en el hombro, pero si tiene bursitis, artritis u otras condiciones de las articulaciones, pues le va a dar trabajo. Las articulaciones las podemos clasificar de acuerdo a varios esquemas de clasificación. En esta clase nos vamos a dejar llevar por el esquema de cómo están hechas, o sea, de qué están hechas. Cuál es el material que une los huesos que están uniendo unos a los otros. Así que el nombre de la articulación va a estar derivado, va a tener algo que ver con los nombres de los huesos que están envueltos. Por lo tanto, va a haber una articulación atlanto-occipital, que es entre el atlas y el hueso occipital. Otra articulación glenohumeral, porque la cavidad glenoide de la escápula va a acomodar la cabeza del húmero, así que esa es la articulación del hombro. La articulación radioulnar, que de hecho hay varias de ellas, entonces hay una proximal, una distal, etcétera. Las articulaciones van a estar clasificadas de acuerdo a la forma en que sus huesos adyacentes están unidos unos con el otro, o sea, el material en que está unido. Hay otras formas de clasificarlo, pero esta es la que vamos a utilizar en esta clase. Así que vamos a estar hablando de 4 categorías importantes. Primero, las articulaciones óseas. Les adelanto que las articulaciones óseas ya que no permiten movimiento o permiten movimientos bien limitados, en realidad comenzaron siendo otro tipo de articulación que se osificó. O sea que originalmente no eran óseas, pero vamos a verlas a veces en el adulto osificadas y por lo tanto se van a reclasificar como óseas en ese momento. También hay articulaciones fibrosas donde el material que une esos dos huesos es más bien fibras y casi siempre estamos hablando de fibras de colágeno. Hay articulaciones cartilaginosas donde lo que está entre los dos huesos va a ser diferentes tipos de cartílago. Vamos a ver que hay cartílago fibroso y cartílago hialino envuelto. Entonces cada uno va a ser una diferente clasificación. Y por último, la mayor parte de las articulaciones que conocemos usted y yo son las articulaciones sinoviales, que le ofrecen mayor libertad de movimiento y estas están diseñadas para eso, para movimiento. Por lo tanto, pues tienden a ser aquellas que se lesionan con más facilidad porque usted está sacrificando estabilidad por movimiento. Comenzando entonces con las articulaciones óseas, se les llama sinostosis. Estos nombres son raros porque vienen del griego, así que no lo podemos hacer ningún tipo de comparación con el latín del que estamos acostumbrados. Pero las sinostosis o articulaciones óseas son articulaciones inmovibles que se forman cuando el espacio entre dos huesos se osifica. O sea, como les mencioné ahorita, estas articulaciones no comienzan siendo de este tipo, comienzan siendo pues o cartilaginosas o fibrosas y entonces se osifican. Por ejemplo, los huesos frontal y mandibular en los infantes son huesos independientes, son huesos solos y uno de cada lado. Entonces, durante el crecimiento, pues se van a osificar. O sea que estos eran originalmente dos huesos independientes que se fusionaron. También las suturas craneales, que son articulaciones fibrosas en las personas adultas. En las personas bien mayores, luego del proceso de envejecimiento, van a irse osificando. Así que esas suturas, luego que están osificadas, se clasifican otra vez, se reclasifican como articulaciones óseas. Y la primera de la primera costilla en su attachment al esternón, eso también es un tipo de articulación fibrosa que va a reclasificarse en momento de envejecimiento. Así que, como les mencioné, estas pueden haber sido primero o fibrosas o cartilaginosas.
Aquí tienen ejemplos. Este sería el hueso frontal. Esto sería, no mentira, se lo pusieron al revés. Este es el hueso frontal y fíjense que entonces se va a ir osificando formando un solo hueso. Y entonces eso es una sinostosis. Aquí tiene también la mandíbula, que en el infante son dos huesos, entonces se van a unir. Así que aquí tiene ejemplos de la sinostosis. Las articulaciones fibrosas son el segundo tipo de articulación. Estas se llaman sinartrosis o articulaciones sinartrodiales. Existen en un punto donde los huesos que las forman están unidos por fibras de colágeno que van a salir de un hueso, cruzan ese espacio y se meten en el otro. Así que si usted se acuerda cuando estudiamos el periósteo, estamos hablando de estas fibras que están rodeando un hueso y entonces al encontrarse en una articulación, pues esas fibras van a cruzar ese espacio entre un hueso y el otro. De estas podemos clasificarlas en tres subtipos. Uno serían las suturas, que usted las ha visto ya en el cráneo. Las gonfosis, que son las articulaciones formadas entre los dientes y la mandíbula o la maxila, y la sindesmosis, que es el tercer tipo de articulación fibrosa. Vamos a ver los ejemplos ya mismito. Así que las suturas, si usted se pone a estudiar esto, se va a dar cuenta que las suturas aún se subdividen también. Yo no le voy a pedir que usted las subdivida, simplemente usted debe saber que en algún momento estos huesos tenían tejido conectivo fibroso uniéndolas y eventualmente entonces se van a osificar como les expliqué y se van a reclasificar como óseas. Aquí tendrían el ejemplo de la sutura sagital, aquí está la coronal y entonces parte de la lambdoide. La gonfosis, como la adelante, es un tipo de articulación fibrosa que si se fija, este pequeño ligamentos, múltiples pequeños ligamentos que están uniendo huesos con dientes, esos ligamentos se llaman los ligamentos periodontales, pues esa es una articulación fibrosa. Una cosa que no les dije fue que la articulación fibrosa va a permitir mínimo movimiento, así que sus dientes sí se van a mover. Usted los siente, pues, lo más seguro que no los ve moverse, pero los siente porque cuando usted mastica y tiene la encía inflamada o ha estado masticando mucho chicle, por ejemplo, hay veces que los dientes según se van moviendo pues le duelen. Así que esos son fibras de colágeno que están uniendo el diente a la mandíbula o la maxila y le permiten al hueso moverse un poco cuando se está masticando. Esas se van a llamar gonfosis, es un tipo de articulación fibrosa. Las sindesmosis son esas articulaciones formadas por membranas interóseas. Así se va a encontrar en dos sitios en el humano, entre la ulna y el radio y entre la tibia y la fíbula. Es una articulación fibrosa donde va a encontrarse dos huesos que están unidos por fibras colaginosas en una sutura o gonfosis. Así que, perdón, en este caso estamos hablando de la membrana interósea. Esta es la más movible de todas las sindesmosis, de todas las articulaciones fibrosas. Y entonces aquí el radio y la ulna pues van a permitirle supinación y pronación, que es la segunda parte de esta conferencia. Yo les hablé en el laboratorio de lo que es la supinación y pronación. Básicamente es el movimiento rotatorio que hace el radio sobre la ulna para que usted entonces de la posición anatómica que es palma hacia abajo, hacia arriba, perdón, la mueva como palma hacia abajo. La tibia y la fíbula, aunque tienen el mismo tipo de fibra, el mismo tipo de membrana interósea, permiten menos movimiento y es porque distalmente recuerde que tiene estos maleolos que no le van a permitir mucho movimiento giratorio. Ok, pasamos entonces al tercer tipo de articulaciones que es las cartilaginosas. Estas se llaman anfiartrosis, donde dos huesos están unidos por cartílago y dependiendo del tipo de cartílago es la subclasificación. Si están unidas por cartílago hialino, se van a llamar sincondrosis. Si están unidas por cartílago fibroso o fibrocartílago, se llaman sínfisis. Así que esas dos caen dentro de las articulaciones cartilaginosas o anfiartrosis. La sincondrosis, como les mencioné, pues tienen entonces entre hueso y hueso cartílago hialino. Ya habíamos hablado de esto en el laboratorio. Vieron las costillas y saben que se unen al esternón por una serie de cartílagos hialinos. Eso se clasifica como una sincondrosis. También la placa epifisiaria
en los huesos que todavía tienen capacidad de crecer a lo largo, o sea, las de los niños. Eso, como es un cartílago hialino que eventualmente se va a osificar durante la etapa de crecimiento que todavía está la placa presente, se considera una sincondrosis. Eventualmente se osifica y se reclasifica. La primera costilla en su attachment al manubrio del esternón es una articulación también de cartílago hialino. Y entonces cuando se osifica, pues se reclasifica. Ahora, todas las demás de las costillas son sinoviales. Así que esa es la única, la primera. La primera, que es la que pasa debajo de la clavícula. Entonces, el segundo tipo de articulación cartilaginosa es la sínfisis, donde dos huesos van a estar unidos por fibrocartílago. Y hay dos lugares bien importantes, ya los hemos visto también en el laboratorio. En los discos intervertebrales, usted va a ver que el ánulo fibroso, el disco la parte de afuera del disco, es de cartílago fibroso. Así que eso se llama, eso se clasifica, como una articulación de sínfisis o fibrocartílago. Y el otro lugar es la sínfisis pubis, que recuerde que era el cartílago que está uniendo las dos superficies sínficiales de los dos huesos púbicos anteriormente. Aunque en los discos intervertebrales se permite poco movimiento, es la suma de estos movimientos lo que le permite entonces flexión completa, extensión completa y hasta hiperextensión en algunos casos. Ok. Nos movemos entonces al al cuarto tipo de articulación, que es el sinovial. Y este tiene su propio outline, porque en realidad son las más comunes, las más complejas, las que permiten mayor libertad de movimiento. Se llaman diartrosis, o una articulación diartrodial, en donde dos huesos están separados por un espacio que se llama el espacio o la cavidad de la articulación. Cavidad articular. O sea que ya usted ve que hay un nivel de complejidad aquí. No es solamente cartílago, no es solamente fibra, tienen elementos de todas. Fíjense que en este caso, pues usted tiene dos huesos cuyos extremos tienen cartílago hialino. Estos son los cartílagos articulares. Entonces, eso está rodeado y cubierto por una membrana sinovial. Si usted se acuerda, las membranas sinoviales iban a estar produciendo un líquido que se llama líquido sinovial. Y ese es un líquido que va a mantener esta área con un mínimo de fricción. O sea, se supone que estos dos huesos pues nunca se toquen. Rodeando eso hay una cápsula fibrosa. Y está hecha de tejido conectivo denso, regular en este caso, porque estas fibras son todas en una dirección. Y fíjense que están saliendo del periósteo de un hueso, cruzando la articulación y se meten en el periósteo del otro hueso. La cápsula fibrosa y la membrana sinovial le forman una estructura que se llama la cápsula articular. ¿Ok? O sea que la cápsula articular se compone de esas dos partes, de la cápsula fibrosa y de la membrana sinovial. Así que usted tiene unas cuantas partes aquí. Usted debe ser capaz de identificar todas estas partes en una articulación genérica y decirme que todas las articulaciones sinoviales tienen esta estructura genérica. Hay algunas articulaciones sinoviales que son más complejas que esto, pero todas ellas van a tener esta estructura general. Por ejemplo, su rodilla, además de esto, va a tener meniscos. Su articulación temporomandibular también tiene discos articulares aparte de eso. O sea que estas son lo mínimo que va a tener una articulación sinovial. Como les mencioné ahorita, es la más familiar, la que conocemos nosotros mejor, las que son más movibles más libremente y las más complejas en términos estructurales. Como le permiten la mayor parte del movimiento, entonces también usted va a tener más dolor cuando haya disfunción de esa articulación, simplemente porque si usted la insiste en moverla, cuando le está inflamada, pues le va a doler. Estas son las más que lo van a llevar al médico a verles terapistas ocupacionales, a ver enfermeras, a ver trainers de fitness, porque estas son las articulaciones que nos van a permitir movimiento para poder hacer nuestro evento atlético o ejercicio o no. Así que van a ser importantes para su calidad de vida. Aquí tienen las definiciones generales de cada parte de esa articulación que les mencioné ahorita. Tienen el cartílago articular, que es una capa de cartílago hialino.
que se encuentra en la superficie donde los dos huesos se van a encontrar. Así que estamos hablando de esto blanquito que se ve aquí. ¿Okay? Y esto, al ser cartílago, recuerde que no tiene buena vascularización. Así que cuando después usted lea sobre la fisiología del ejercicio, es importante que uno haga calentamiento y que uno tenga cierto movimiento en las articulaciones, porque eso va a proveerle mayor difusión de material alrededor de ese cartílago. Y entonces, claro, se va a nutrir mejor el cartílago y tiene menos propensidad a que tenga lesiones en él. También tiene entonces la cavidad articular, que es ese espacio que separa las superficies y que está lleno del fluido sinovial, que es un lubricante, que es líquido rico en albúmina y en ácido hialurónico. Esto lo habíamos discutido cuando hablamos del matrix, del tejido conectivo, y que nutre el cartílago articular y remueve los desechos. Así que esto se supone que cuando está funcionando como debe, es el que le va a proveer movimiento que sea casi completamente libre de fricción. La cápsula articular, entonces les había dicho que consistía de una cápsula fibrosa y una membrana sinovial. ¿Okay? Les dije que la cápsula fibrosa era continua con el periósteo y que esta membrana sinovial está compuesta de células que son semejantes a los fibroblastos que van a secretar el fluido sinovial. Lo que hacen en realidad es crearla por filtración. Hay vasos sanguíneos rodeando esa membrana y entonces por filtración se crea el líquido. Además hay macrófagos que van a estar removiendo cualquier tipo de desecho o basurita en la cavidad. Si usted tiene una pequeña lesión, pues entonces los macrófagos se encargan de remover esas partes de la articulación que se lesionaron. Ok. Entonces, en algunos casos, como les mencioné previamente, en algunos casos usted va a tener un disco de fibrocartílago que va a crecer dentro de esa cápsula articular. Y eso se le llama un disco articular. Se encuentra en estos lugares en específico, en la articulación temporomandibular, en la articulación radioulnar distal, estamos hablando de la muñeca, ¿okay? Cerca de la muñeca, entre el radio y la ulna, la esternoclavicular, entre el esternón y la clavícula, y la acromioclavicular. O sea, estas articulaciones que tienen que ver con la clavícula, en el esternón y con la escápula. Todas ellas tienen este disco articular. En la rodilla también usted va a ver una estructura que se llama el menisco, que son dos cartílagos, dos fibrocartílagos que van a tener la función de shock absorber, van a guiar los huesos, la tibia y el fémur para que estén en la posición correcta uno encima del otro y entonces estabilizan esa articulación. Si usted recuerda, la tibia era casi completamente plana en su extremo proximal y entonces pues no tenía en realidad bien dónde encajar, así que el menisco lo que hace es que mejora ese fit. Hay otras estructuras accesorias que van a fortalecer algunas articulaciones. Por ejemplo, los tendones y los ligamentos van a encontrarse en articulaciones tales como la del hombro. En el hombro hay 4 músculos que se llaman el rotator cuff. Esos tendones de esos 4 músculos se llaman el rotator cuff y lo que hacen es que estabilizan la articulación del hombro, que es bastante floja. Así que, como usted sabe, un tendón se clasifica como tejido conectivo denso regular, una capa de tejido conectivo que está rodeando esa articulación, entonces la fortalece. Otra cosa que puede ser una estructura accesoria es el ligamento, que es un tejido semejante que va a pegar un hueso a otro y recuerde que el tendón sale de un músculo, mientras que el ligamento es la misma estructura, pero va de hueso a hueso. Otras estructuras accesorias incluyen las bursas, que es un saco fibroso que está lleno de líquido sinovial. Es como si fuera una membrana sinovial, pero está hecha una bolsita. Y esta se va a encontrar entre músculos adyacentes y lo que hace es que ayuda a coordinar músculos, ayuda a que algunos tendones puedan pasar mejor uno encima del otro y a veces modifica la dirección de cómo es que el tendón ala el músculo, o sea, la dirección de la fuerza que se aplica. Entonces existen unas estructuras que se llaman tendon sheaths, que son unas bursas pero alargadas y casi siempre se encuentran en la mano y en el pie. Así que ahí va a haber unos cuantos tendon sheaths
todos estos son bursas, ¿ok? Este diagrama no es para que usted se lo estudie, es para que vea que en realidad es mucho más complicado el asunto en la mano y en el pie también, porque hay muchos tendones en un espacio pequeño y si usted quiere que uno se deslice encima del otro y no causen fricción, pues entonces va a tener que tener bursas alrededor. Una vez más, recuerde que estas son estructuras accesorias de algunas articulaciones. Ok, entonces, tienen aquí entonces algunos ejemplos de las que ya discutimos. Estas son las suturas, tienen discos intervertebrales, que sería un tipo de, la sínfisis, un tipo de cartilaginosa. Entonces tiene un ejemplo de una articulación sinovial. Algunos ejemplos de articulaciones fibrosas y algunas fontanelas o suturas que existen en el cráneo del infante. Y otras, está mal escrito, cartilaginous. Nada, todos son ejemplos de su libro nuevo. Entonces aquí tiene un diagrama un poquito más simplificado de las articulaciones sinoviales con todas sus partes. Tienen entonces la cápsula articular, que es compuesta de la membrana sinovial por adentro en rojito, de perdón, de la la cápsula en realidad, esta descripción está un poquito más diferente de lo que habíamos descrito acá. La cápsula fibrosa y la membrana sinovial formando la cápsula articular. Así que aquí les falta un poquito de descripción. Mejor utilicen el otro diagrama. Y entonces aquí le están dando ejemplos de, por ejemplo, la rodilla, donde hay bursas y hay meniscos, hay ligamentos, hay tendones. Ahora, lo que nos falta es discutir los tipos de articulaciones sinoviales y estas se van a describir de acuerdo al movimiento que se pueda, en el cual ellas estén ofreciendo su fuerza, bueno, movimiento, punto, el movimiento. Así que usted tiene articulaciones de pivot donde usted puede rotar, como por ejemplo entre el atlas y el axis, así que eso le da rotación en la cabeza. También tiene articulaciones de bisagra, como esta que está aquí, que sería el ejemplo, el húmero con la ulna, ¿ok? La articulación entre el trapecio, que es uno de los carpales, y el primer metacarpal en la base de el dedo número 1. Eso es un ejemplo de una articulación de tipo silla de montar, que sería esta. Hay articulaciones de plano o gliding y esas se van a encontrar entre los huesos tarsales y los huesos carpales. Estos son de deslizamiento, el movimiento es mínimo y a veces no se detecta, pero cuando usted tiene alguna lesión, entonces se va a dar cuenta que existe dolor. Las articulaciones condiloides, en la muñeca hay una articulación radiocarpal distal donde el movimiento es en dos ejes de esta forma, entonces ese es un ejemplo de la articulación condiloide. Y un ejemplo de articulaciones ball and socket sería el acetábulo en la cabeza del fémur en el acetábulo y también la cabeza del húmero en la cavidad glenoide, que le permite el máximo de movimiento. Estas son las articulaciones más libres, las de ball and socket. Así que entre las cosas que debe usted leer, hay unos párrafitos que hablan sobre osteoartritis en una articulación sinovial donde se ve que hay pues destrucción del cartílago, el espacio de la articulación está disminuido, esto causa dolor, esto causa fricción, así que eso va a causar también inflamación y la articulación pues no va a tener tanto movimiento libre. Los movimientos del cuerpo se pueden explicar por pares, ¿verdad? En la flexión sería el movimiento donde las extremidades se reduce el ángulo entre dos huesos, o sea que la flexión de la rodilla pues es posterior, mientras que la flexión del hombro es anterior y la flexión del codo también. La extensión es un movimiento que extiende o aumenta ese ángulo y lo regresa a la posición 0 o a la posición anatómica.
sigue entonces en el cuello, también puede tener extensión y flexión. Aquí ya estamos hablando de una suma de movimientos y usted tiene también flexión y extensión del torso. Hay lo que se llama hiperextensión, que es además, usted lo lleva a la posición 0, eso es extensión, ¿verdad? O sea, flexiona, extiende. Y si lo lleva más allá de esa posición, entonces eso se consideraría hiperextensión. Aducción y abducción se refieren a mover una extremidad afuera de la línea media. Eso es abducción, como abduction, como kidnapping, como si usted estuviera secuestrando. Así que ABD les describe un movimiento afuera de la línea media, mientras que ADD, adduction, le está describiendo un movimiento hacia la línea media. Una vez más, estos son pares, ¿verdad? La circunducción le permite hacer un movimiento de rotación completa. Es una mezcla de abducción, aducción, extensión y flexión, y la tenemos que demostrar en la clase. Aquí tenemos otra vez rotación de la cabeza, que sería el movimiento este de pivot. Entonces hay rotación lateral, que sería el movimiento, en el caso de la pierna, pues rotarla hacia afuera, y rotación medial, que sería rotarla hacia adentro. Además, en la mano y en el pie tenemos unos movimientos especiales donde pronación es el moverlo de la posición anatómica, que sería esta, a poner la mano boca abajo. Eso produce una rotación del radio sobre la ulna. Y la supinación es el movimiento contrario, de regresarlo a la posición original. En el pie, usted comienza de la posición 0 así, y si lo mueve en esta dirección, como si estuviera caminando aquí en el talón, eso se llama dorsiflexión. Mientras que si lo mueve en la dirección de ponerse de puntitas, eso se llama plantar flexión, flexión plantar. El tobillo también se puede mover hacia como si fuera una rotación medial, o sea, medialmente, pero aquí se aplica en el tobillo y en ese caso pues sería inversión si es en el tobillo para adentro, donde casi siempre uno se dobla el tobillo de esa forma, o eversión en la otra dirección, que es un poquito menos flexible. También usted tiene en la mandíbula retracción de la mandíbula cuando la mueve hacia el cuello y protracción de la mandíbula cuando la mueve hacia afuera. Esto no requiere movimiento del cuello, esto lo que requiere es un movimiento de la mandíbula como tal, y esto ocurre naturalmente cuando usted está comiendo, pero casi no se da cuenta porque está uniéndose a los movimientos de elevación y depresión también de la mandíbula. Y entonces se describen unos movimientos de oposición que tienen que ver con el dedo 1 haciendo un movimiento así, acercándose a los demás dedos. Así que usted puede hacer una oposición con el de primero con el segundo, tercero, cuarto y el quinto. El resto de esta presentación les está ilustrando una serie de articulaciones adicionales especiales. Por ejemplo, esta atlantoaxial, usted está viendo aquí el dens de la segunda vértebra cervical o el axis, y entonces existe un ligamento en la primera que causa, entonces le provee para que usted pueda rotar esa primera vértebra, la sobre el axis. Entre el atlas y el axis no hay un disco intervertebral, por eso es que existe esta articulación. Esta es la articulación temporomandibular que yo había usado de ejemplo porque tiene unas cápsulas articulares y unos discos adicionales. La cavidad, en la articulación glenohumeral, que tiene una serie de tendones que la fortalece, y esos tendones lo que hacen es que juntos se consideran el rotator cuff. Y entonces la articulación del codo, que tiene una serie de ligamentos fortaleciendo, porque tiene usted aquí 2 huesos en el antebrazo y un hueso en el brazo. Así que tiene una serie de ligamentos colaterales, anulares, articulares, que hace que se fortalezca el codo. Esta es la articulación de la cadera, bastante compleja también. Y entonces la de la rodilla. Y aquí les están hablando específicamente de lo que se llama el unhappy triad, cuando hay una lesión, casi siempre es con una fuerza lateral en la rodilla, donde va a haber un daño del ligamento colateral tibial o el medial, el ligamento cruzado anterior y el menisco medio. Estas 3 cosas, como son 3, pues se llama el unhappy triad.
Estas son articulaciones adicionales. Así que terminamos aquí con el material de articulaciones. Gracias por su paciencia en esperar con esto. Y cuando discutamos esto en clase, yo les voy a demostrar algunos de los movimientos que habíamos hablado que les describí aquí. ¿Okay? Así que bueno, buenas tardes.